Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar semanal de cómo ser cajeros. Pónganse muy cómodos y cómodas para que, bueno, el día de hoy vayamos viendo cómo funciona todo esto del tablero avanzado y todos los beneficios que pueden tener con él. Vamos a esperar un minutico más a ver si otras personas se conectan y empezamos. No, acabamos de empezar. Vamos a empezar. Bueno, la agenda de hoy se trata de qué es el tablero avanzado, cómo leerlo y algunos tips y consejos finales. Al finalizar la sesión vamos a tener unos minutos para que ustedes me hagan sus preguntas y para resolver las dudas que tengan. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, como ya todos sabemos, cuando nosotros tenemos una cuenta en RCM y empezamos a solicitar nuestras primeras transacciones, esas transacciones que solicitamos son atendidas por cajeros. Este webinar se trata de alguna forma educar a las personas que están interesadas en ser parte de esa red de cajeros que acepta transacciones. Y bueno, en eso se basa la función de un cajero, de aceptar las transacciones que solicitan los clientes a cambio de una comisión por cada transacción que acepte. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma y solicitamos nuestras primeras transacciones, somos nosotros como clientes que al solicitar las transacciones pagamos a la plataforma y a los cajeros para que nos ayuden en ese proceso. Cuando nosotros accedemos a la red de cajeros, somos quienes ganamos esas comisiones. Ya no estaríamos pagando comisión, sino ganándolas. El dashboard avanzado o tablero avanzado es una forma para comprar y vender US dollars a un precio preferente o a un precio especial. Digamos que vas a comprar el dólar o venderlo a un precio preferencial por ser parte de la red de cajeros. Es una forma más de ganar dinero y es la conexión entre clientes y aceptadores. El dashboard avanzado se habilita de una forma muy sencilla
el proceso general, digamos que para todos los clientes, es que deben estar verificados, es decir, que ya debes haber enviado previamente al equipo de verificaciones tus documentos de identidad para saber que efectivamente eres una persona natural. Y completar también al menos 5 transacciones. Para países como Venezuela, es el único país donde se solicita que la persona tenga 15 transacciones completadas de fondeos o de retiros para poder acceder al tablero. El resto de los países y el resto de los métodos sí se requieren que solo sean 5. Y bueno, en Venezuela, para aceptar transacciones bancarias de cualquier otro método de pago, sí requieres solamente 5. Y bueno, una vez que ya cumples con estos requisitos, una vez que ya estás verificado que tu cuenta está está optimizado, que tienes tus transacciones completadas, son unas únicas 5 o 15 transacciones completadas para aceptar cualquier método de pago. Es decir, que no tienes que cumplir con 5 transacciones más si tienes un método de pago diferente al que activaste y quieres agregarlo. No son unas únicas 5 y con esas 5 o 15, si estás en Venezuela, te sirve para aceptar transacciones con otros bancos o con otros métodos de pago. Una vez que ya cumplimos con estas condiciones, vas a pasar una lista de espera solamente si el sistema en ese momento no requiere nuevos cajeros. De lo contrario, vas a ser activado enseguida o al menos un par de horas después que cumplas las condiciones para ser aceptado como cajero. Justo esto era lo que pasaba hace unas semanas atrás en Venezuela. No se estaban requiriendo nuevos usuarios avanzados y por lo tanto, aunque tuvieras las condiciones, los requisitos, no podía ser activado para aceptar transacciones bancarias de Venezuela. Sin embargo, ya no es lo que sucede. Ya actualmente sí se pueden activar cajeros de Venezuela siempre que cumplan con las condiciones. Y siempre la cantidad de cajeros va a depender de la oferta y de la demanda que tenga la plataforma o el mercado de RTM. Es decir, que si se requieren muchos usuarios, van a ser activados. De lo contrario, va a suceder lo que les acabo de explicar. ¿Cuánto puedo ganar como cajero? Esto es muy variable. Varía en función del tiempo de conexión del dashboard, porque claramente mientras más tiempo pases conectado, vas a tener oportunidades de aceptar más y mejores transacciones con métodos de pagos que mejor te funcionen. Y también va a depender de la cantidad de balance inicial que uses, porque no es lo mismo empezar con 50 o con $100 que empezar con 1000 o con mucho más que eso. Pero siempre creo que empieces con 50, empiezas con 100 o 500, al final del día el resultado va a ser el mismo. Al final del día vas a tener más ingresos porque al aceptar cada transacción en RTM siempre vas a tener un beneficio. Entonces, que empieces con 0 o empieces con 50, empieces con 1000, vas a tener más dinero al final del día o al final del mes. Y también va a depender mucho de los métodos de pagos que tengas configurados, porque hay métodos de pagos donde se podría decir que hay más beneficios o mayores ganancias. Las comisiones pueden variar entre 1% y 25%, incluso 30%, dependiendo del método y del momento en que se encuentre el mercado, porque estas comisiones siempre van a ser variables. Puede que hoy un método de pago esté en 15% y el día de mañana baje a 10 o menos o suba. Entonces eso es algo que ocurre con todos los métodos de pago y digamos que nada nos garantiza que algo se va a mantener siempre en el mismo precio. Y bueno, las ganancias que tú puedes generar con el tablero avanzado van a depender de todos estos factores. Hay personas que se toman esto muy en serio y son capaces de generar ingresos suficientes como para vivir y mantenerse y mantener a sus familias y pagar sus facturas y, bueno, generar sus ingresos suficientes para ahorrar. Hay personas que simplemente lo ven como algo temporal
o que lo hacen cuando tienen tiempo. Hay personas que lo hacen los fines de semana o que se dedican solamente un par de horas al día, pero digamos que es muy personal, es algo que, que pues no todos los cajeros tienen los mismos comportamientos o los mismos intereses y cada quien va a disponer el tiempo que crea necesario o que quiera para generar ingresos con RTM y el tablero avanzado. Una vez que ya nosotros tenemos estas condiciones, que el sistema nos acepta y nos desbloquea esos métodos de pago para poder aceptar transacciones con ellos, vamos a tener la oportunidad de ver en la barra lateral izquierda que aparece cada vez que nosotros ingresamos, es como ese menú donde aparecen los tipos de transacciones, si quieres fondear, retirar, enviar y todo este tema. Allí les va a aparecer otra sección que dice aceptar solicitudes. Y si lo tienes en inglés, va a aparecer en Peer Transfer. Y bueno, una vez ustedes ingresan allí, van a ser capaces de ver todas las transacciones que están siendo solicitadas por los clientes y no han sido aceptadas. Y se ve algo como esto, que es como una pantalla que se divide en 3 secciones. La primera sección es la sección de transacciones disponibles que no han sido aceptadas por cajeros y tú tienes la posibilidad de hacerlo si te interesa. La segunda sección, que son las transacciones en progreso, son todas las transacciones que ya aceptaste, pero que no has completado, porque puede ser que estás en proceso de enviarle los fondos al cliente de la transacción o viceversa, o el cliente está en proceso de enviarte los fondos a ti. Bueno, puede ser alguna de estas razones. Y finalmente el historial, donde van a aparecer todas esas transacciones que ya completaste o que en su momento cancelaste o completaste sin problemas. Entonces todo tu historial de transacciones del tablero avanzado nada más te va a aparecer allí. Y se ve algo como eso. Las transacciones que te van a aparecer allí son usualmente transacciones que tienes en los filtros, que es lo mismo que puedes ver, que es la opción de filtrar. Ahí el sistema te permite establecer las características de los métodos de pago con los que tú estás interesado en trabajar, ya sea Banco de Argentina, Ualá, Banco de Venezuela, PayPal, Neteller, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes seleccionar. En los filtros, lo ideal es que selecciones los métodos de pago con los que sí estás dispuesto a trabajar para que el sistema solamente te envíe esas transacciones con las que tú sí estás interesado. Sin embargo, en algunas ocasiones, la plataforma te puede enviar métodos de pagos con los que no estés familiarizados, porque no los tengas registrados o porque no los tengas filtrados dentro de tus filtros. Pero esto es como una manera de recordatorio para que tú sepas que hay métodos de pago disponibles y que, bueno, te podría servir trabajar con ellos. Entonces, aunque la mayoría de las ocasiones solo aparecen transacciones con las que establecemos filtros, también a veces aparecen con los que no, para que de alguna forma el sistema vendiéndonos esos métodos para que nos interesemos por ellos. Y bueno, como les estaba comentando, en la parte de filtrar las solicitudes, no solo van a poder seleccionar con qué métodos de pagos trabajar, también vas a tener la opción de seleccionar el historial de transacciones del cliente. Es decir, yo quiero aceptar transacciones bancarias de todos los bancos de Colombia y de clientes que tengan más de 10 transacciones completadas en la plataforma y que solamente estén verificados y que tengan más de 3 o 4 estrellas, por ejemplo. Entonces ahí te va a permitir filtrar el país, el mínimo de operaciones completadas, el estado de verificación, la cantidad de estrellas, los montos con los que tú deseas trabajar y los métodos de pago, como ya te los mencioné.
Una vez que ya establecemos esos filtros, nos empezarán, en la mayoría de las ocasiones, nos empezará a aparecer transacciones con las que sí estemos interesados. Si por alguna razón deseamos remover alguno de esos filtros, simplemente nos vamos de nuevo a ellos, quitamos el método que deseamos o el filtro que deseamos y aplicamos los cambios o aplicar filtros, porque si no presionamos en ese botón, el filtro no se aplica y es como si no hubiésemos hecho nada. Y bueno, si quieres, si deseas, también tienes de opción de resetear todo, ya sea porque no te interesan seguir operando bajo esos filtros o porque simplemente te equivocaste o tú tendrás el motivo que sea. Digamos que esa es una herramienta muy, muy útil al momento de saber o de aceptar esas transacciones con las que sí estamos interesados en operar. Y bueno, algo más cerca de las transacciones se ve así. Al principio, si no estás familiarizado con el tablero avanzado, es muy normal que esto te parezca complicado, pero ya cuando lleves una semana o 2 semanas ya viendo el tablero y familiarizándote con ellas, vas a poder saber cómo funciona cada uno de los métodos. Lo que vas a ver acá al principio es cómo se ve una transacción real. Esta es una transacción real de un cliente real. Y bueno, lo que puedes ver allí es el tipo de transacción, que en este caso es un retiro. Un retiro quiere decir que tú vas a vender tus dólares o tu saldo de RTM a cambio de dinero en otro método de pago. En este caso, en este ejemplo que te tengo acá, es una tarjeta de regalo de Amazon. Entonces, lo primero que vas a ver es el tipo de transacción, que el retiro quiere decir que vas a vender tus Air US Dollars, y si ves fondeo de primero, quiere decir que vas a comprar Air US Dollars a un precio preferente. Entonces, seguimos con esto. Esto es un retiro, una venta de tus dólares de RTM a cambio de una tarjeta de regalo Amazon. Y vas a ver acá el sentido de la operación, que es el dinero que se te va a debitar, el dinero que te van a quitar de tu cuenta de RTM a cambio del dinero que sí vas a recibir. Entonces, acá dice 7.91 US dólares, que es el dinero que te van a debitar del saldo de tu perfil de RTM, y a cambio de eso tú vas a recibir de 10 dólares en una tarjeta de regalo Amazon. Justamente allí en esa diferencia que tú ves ahí, ves que te quitan 7.91 y la ganancia es de alrededor de 2.9 dólares. Entonces, en esa diferencia es que está tu ganancia. Y abajo vas a ver la tasa de cambio de ese método de pago. Te recuerdo que las tasas de cambio y las comisiones siempre van a variar. Y finalmente te va a aparecer toda la información del cliente de esa transacción, el nombre, la cantidad de estrellas. En este caso, Juan Carlos tiene 5 estrellas, es decir, que tiene una buena calificación, tiene más de 18 transacciones completadas y se unió a la plataforma en esta fecha que ves acá. Aparece su foto, eso va a depender siempre si el cliente sube la foto o no. En este caso, él sí tiene foto. Y va a aparecer una cosita verde, que es esta que ves acá encima de la foto, que eso quiere decir que la persona está verificada. Es decir, que ya envió los documentos al equipo de verificaciones y se revisó que efectivamente es una persona natural, que existe y que, bueno, está, digamos que no tiene ninguna anomalía en su perfil, así que no habría problema de aceptar transacciones de esa persona. Pero también puede ser que la persona no esté verificada. Eso va a depender siempre de los filtros que tengas establecidos. Que la persona no esté verificada y no va a aparecer eso así verde, va a aparecer gris. Y ya eso dependerá de ti. Si deseas irte por lo seguro y aceptar transacciones de clientes que solamente estén verificados, o también aceptar transacciones de clientes no verificados. Sin embargo, siempre se les recomienda que
les den una oportunidad a estos clientes no verificados, porque en la mayoría de esos siempre están probando el sistema a ver si de verdad funciona y no verifican el perfil, porque es como para ellos es simplemente probar el sistema para ver si confían en él. Una vez que saben y que revisan que de verdad funciona, es que empiezan a verificar su cuenta. Entonces, creo que al final del día, ustedes van a terminar ganando también con eso. O sea, un cliente nuevo que no está verificado, le aceptan una transacción, todo sale bien con él y el día de mañana quiere volver otra vez y posiblemente seas tú mismo quien le acepta esa transacción. Finalmente, ya una vez que estamos seguros de todas estas cosas, de todos estos datos, de que tenemos los fondos suficientes para operar la transacción, de que conocemos el método de pago el que está solicitando el cliente y de que si queremos aceptar esa transacción del cliente, bueno, simplemente seleccionamos y aceptamos la solicitud. Una vez que ya nosotros aceptamos la solicitud, se nos va a abrir otra pestañita que aparece algo como esto. Allí, como puedes ver, son todos los detalles, toda esa información general de la transacción que tú necesitas para completarla con éxito. Y también se va a dividir en tres secciones. La primera son los detalles, que allí va a aparecer. En este caso, no es una transacción de Amazon, sino que es una transacción bancaria de Venezuela. Y te van a aparecer los datos del cliente, el nombre y los fondos de negociación, todos los detalles del pago, el número de cuenta, el correo, la cédula de identidad o el DNI o toda la identificación que tú necesitas para poder completarla. Y lo segundo que vamos a encontrar, que está allá arriba, es la sección del chat, que es esta que puedes ver acá, y ahí vas a tener toda la comunicación necesaria con el cliente. Ya sea que le quieres hacer saber que necesitas un dato más o que tienes un contratiempo y no le puedes enviar el dinero rápido o que se te presente un problema. Bueno, cualquier comunicación relacionada con la transacción es la que vamos a empezar a comunicar por allí. Siempre, siempre relacionada con la transacción. Y finalmente tenemos el botón de cancelar la solicitud. Este botón lo vamos a utilizar cuando se presenta algún problema con la transacción y deseamos cancelar, ya sea porque, no sé, por casualidad se nos presenta un cliente con una actitud sospechosa o porque no nos sentimos conformes o porque el cliente, no sé, no sabe lo que está haciendo. Cualquier situación, puedes utilizar esa sección de cancelar para cancelar la transacción. Digamos que si se tratase de un retiro, que el cliente es quien te debe enviar el pago a ti de alguna u otra forma, y si ese cliente confirma que envió el pago y tú después intentas cancelar la transacción, el sistema no te va a permitir cancelarla porque ya el cliente confirmó. Lo que va a suceder allí es que si por alguna razón después que él confirma, ya sea porque sí efectivamente te envió el dinero o porque se equivocó o por cualquier otra cosa, lo que va a suceder es que esa transacción va a ser enviada al sistema de mediaciones y el equipo de mediaciones por correo o por el ticket de soporte que aparece allí, te va a contactar para resolver el problema, te va a pedir pruebas a ver si de verdad recibiste el dinero, le va a pedir pruebas al cliente a ver si de verdad los envió y lo mismo sucede cuando es lo contrario, es decir, cuando nosotros somos quienes enviamos el dinero al cliente y confirmamos en el sistema que lo enviamos, pero el cliente no confirma. Entonces ya va a suceder lo mismo. Mediaciones te contacta para resolver el problema pidiendo pruebas. Bueno, seguimos con el tema de las cancelaciones de solicitudes. Este botón siempre lo pueden usar, sin embargo, lo ideal es que no tengan altos porcentajes de cancelaciones de su parte,
porque esto no está bien visto dentro del sistema y puede ser una razón para que la cuenta entre en investigación, porque no es normal que un cajero viva cancelando transacciones a los clientes todo el tiempo. De alguna forma cumple con nuestras políticas. Entonces, bueno, les recomiendo que solamente cancelen la transacción cuando de verdad es estrictamente necesario y no por hobby, porque bueno, hay muchos compañeros que lo hacen y las excusas que tienen para hacerlo son muy baratas y la verdad no son creíbles. Y bueno, ya una vez que tenemos todo esto en mente, también aparece el botón de confirmar recibido, que en este caso es lo que les expliqué hace unos segundos, que se trata de cuando el cliente confirma que envió los fondos a tu cuenta bancaria o a tu procesador de pagos. El cliente confirma que los envió y a ti también te aparece este botón que dice confirmar recibido, que debemos presionar solamente si estamos seguros de que recibimos los fondos. Puede que suceda que el cliente confirma que envió los fondos y una vez que confirmas que tú te das cuenta que recibiste el dinero y bueno, confirmas que lo recibiste en ese botón. Pero también puede suceder que el cliente envía el dinero, pero no confirma, ya sea porque se está tardando o porque se le olvidó y tú te das cuenta antes de que él confirme que envió el dinero. Entonces pueden ocurrir esos dos escenarios. Al final lo que importa es que las partes confirmen o no, que las partes reciban el dinero que les corresponde. Y bueno, en cuanto a lo técnico, porque en realidad no es tan técnico, eso ha sido todo. Pero ahora vamos a pasar a unas recomendaciones y tips que les tengo, que son muy simples y parecen muy simples, pero les prometo que estos tips hacen la diferencia al momento de hacer que los clientes los prefieran como cajeros. El primero de ellos es ser respetuoso porque siempre estamos tratando con personas que tienen diferentes temperamentos, diferentes actitudes, pero aún así nosotros siempre tenemos que ser respetuosos con ellos, no decir palabrotas, malas palabras, groserías, como los quieran llamar, porque de parte de un cajero no está bien visto y muchísimo menos de parte de un cliente. Entonces, si ustedes ven a un cliente que los está tratando y diciéndole groserías sin ningún motivo y ustedes no le responden de la misma forma, una buena manera de reportarlo es enviarlo al equipo de soporte y ellos ya se encargarán de investigar. Entonces, este tipo de actitudes no está permitido ni para el cliente ni para el cajero, mucho menos, porque estamos no solamente representándonos como cajeros, sino que también estamos representando a la plataforma. Y lo segundo es ser rápido para las transacciones. Requieres enviar el dinero tú. En este caso, en fondeos. Cuando tú aceptas fondeos en el tablero avanzado, eres tú quien debe enviar el dinero al cliente, al procesador de pagos donde la persona solicitó su transacción. Bueno, lo que el cliente espera aquí y lo ideal siempre es que seamos muy veloces, o al menos lo suficiente, porque en la mayoría de las ocasiones los clientes solicitan esas transacciones porque necesitan el dinero rápido, ya sea porque necesitan pagar el médico, porque tienen una emergencia, necesitan comprar algo rápido. El motivo que sea, el cliente siempre espera que nosotros seamos veloces, aunque sí, la plataforma nos da un rango para completar la solicitud, pero siempre lo ideal es que se complete rápido y no es algo que cuesta, es algo que es posible porque a mí me han aceptado transacciones y el cajero me completa una transacción en menos de 2 minutos. Así que creo que no hay excusas al momento de completar transacciones rápidos, a menos de que estés en países como Venezuela, donde hay problemas de luz
y donde hay problemas de internet, y esto puede ser uno de los motivos principales por los que los cajeros se tardan tanto en procesar solicitudes. Y bueno, el tercero es tener cuidado de no recibir fondos de terceros. Es decir, cuando aceptamos retiros, por ejemplo, de una cuenta bancaria de Argentina, y yo acepto esa transacción de retiro de Gastón, por ejemplo, Gastón Pérez, qué sé yo debo cerciorarme de que cuando esa persona confirme que envió los fondos a mi cuenta de RTM, los fondos deben provenir de esa misma cuenta del cliente y que coincida con el perfil de RTM. Es decir, que si mi cliente en RTM se llama Gastón Pérez, yo debo recibir los fondos de la cuenta bancaria de Gastón Pérez, no de otra persona, de otro nombre, porque este tipo de situaciones no está permitido. Por ninguna razón deben aceptar retiros o fondos, en este caso, de terceros, y siempre, si por alguna razón un cliente incumple con esto y aún así lo hace, lo que deben hacer es reembolsar el dinero, si es posible, a la cuenta de donde provino, y enseguida cancelar, eh, y ya el equipo de mediaciones se va a encargar de resolver el problema, de cancelar o en su defecto reportar al cliente con el equipo de soporte. Y esto va muy unido a reportar cualquier anomalía. ¿Cómo sabemos de dónde transfirieron? Bueno, Jessica, te recomiendo que hagas las preguntas al final. Déjame terminar acá y bueno, te respondo con mucho gusto. Eso se une mucho a reportar cualquier anomalía, ya sea por este tipo de situaciones, porque reciben fondos de terceros cuando no deberían, porque el cliente está sospechoso, tienen una actitud sospechosa, porque el cliente dice palabrotas, insulta sin ninguna razón, porque, bueno, cualquier situación que de verdad no sea amable y no debería estar sucediendo, reportarla al equipo de soporte. Y finalmente, ser pacientes con usuarios inexpertos o nuevos, porque como les mencioné anteriormente, este tipo de usuarios siempre busca probar la plataforma, pero que la prueba no significa que sepan cómo usarla. Entonces, muchas veces solicitan transacciones de cualquier tipo o solicitan fondeos, que en este caso para ustedes como cajeros es retiro. Ustedes aceptan un retiro a un cliente y el cliente va a pensar que el dinero se le debita de su cuenta bancaria o de su procesador de pagos por arte de magia, cuando no es así. Todo el proceso se hace manualmente, aunque RTM funciona como una facilitadora de ese proceso. Entonces ahí es cuando nosotros como cajeros debemos siempre ser de guías con esos clientes nuevos, inexpertos, que no tienen idea de cómo funciona todo, y nosotros estamos allí para ayudarlos porque primero estamos como cajeros y segundo, al final es un beneficio para nosotros. Un cliente que se va feliz el día de hoy porque un cajero le ayudó con su transacción y le explicó todo el proceso y fue amable y fue respetuoso, y le dijo lo que tenía que hacer y fue paciente, sobre todo, es un cliente que hay 90% de posibilidades de que vuelva mañana, y mañana cuando vuelva es muy probable también que seas tú mismo quien le acepte esa transacción. Y muchísimo más ahora que está la opción de preferir cajeros, que permite que tengamos unos minutos de ventaja por parte de esas transacciones. Es decir, que si yo completo la transacción con un cliente y cumplí con todo esto y el cliente al final decide preferirme, cuando el cliente el día de mañana o cuando sea solicite una transacción, yo voy a ser uno de los primeros en ver esa transacción. Y creo que al final del día es un beneficio muy bueno para nosotros.
Y bueno, eso ha sido todo por esta sección de cómo funciona el tablero. Ahora viene la sección de las preguntas y respuestas. Así que les recomiendo que vayan haciendo sus preguntas para yo ir marcándolas y bueno, responderle sus dudas. Vamos a esperar un minuto a que todos hagan sus preguntas y empezamos a resolver. Responder las preguntas que ya están. Y empezando por la primera que dice así: ¿puedo cambiar el método de transferencia del dinero al compañero cuando chateo con él? Por ejemplo, la transferencia era vía Rapipago y la hice por Mercado Pago. ¿Está permitido eso? No, no está permitido porque si, o sea, se supone que si un cliente solicita una transacción por un método de pago es porque la necesita por ese método de pago, no por otro. Entonces, no está permitido. Si tú aceptas una transacción de un método, el cliente la quiere de ese método y de ese método debe ser completado. Así que, bueno, esa es la respuesta. Preguntan cómo sabemos desde dónde transfirieron. Eso no se ve en la página del banco. Pues yo sé que en algunos países con algunos bancos es posible ver quién te envió el dinero y con algunos métodos de pago.
Así que si tienes esta opción disponible o si lo puedes ver, ya ahí es cuando puedes hacerlo. También puedes ver el nombre, pero también puedes ver el número de cuenta de la persona que te envió ese dinero. Puede que no veas el nombre, pero sí ves el número de cuenta. Y ese número de cuenta debe coincidir con el número de cuenta que está registrado en los detalles de la transacción de tu cliente. Que tú apenas aceptas la transacción, aunque no seas tú quien debe enviar el dinero al cliente, tú vas a poder ser capaz de ver los detalles efectivamente para que eso no suceda. Entonces, si no es el nombre, es el número de cuenta que lo va a delatar. Rubén Zapata pregunta, hace poco vi que se podía ingresar directamente al método, ¿es así o aún hay que solicitarlos? Bueno, si te refieres a registrar un método de pago y aceptar transacciones con ese método de pago, esto es algo que tú puedes hacer manualmente. O sea, si estás interesado, por ejemplo, en aceptar una transacción con PayPal, simplemente registras el método en tu perfil y si ya cumples con los requisitos, se te van a activar estas transacciones, vas a poder aceptarlas. Sin embargo, está sucediendo un problema con el sistema que no permite que te desbloqueen métodos de pago que has registrado nuevos. Por ejemplo, puede que si cumplas con los requisitos y registraste un método de pago nuevo, pero no se te desbloquea o intentas aceptar una transacción con él y te aparece bloqueado o que te dice que debes completar más solicitudes, más transacciones. Si esto te sucede y efectivamente ya cumples con todos los requisitos, lo que te recomiendo es que envíes un mensaje, un ticket a soporte o escribas por el chatbot. Y bueno, allí ellos te van a ayudar a desbloquear eso. Disculpe una pregunta. ¿Cuál de los dos métodos gano más comisión? Pues esto va a depender, como mencioné. Hay métodos de pago como tarjetas de regalo Amazon, Skrill, Paxum, PayPal. Estos métodos de pago son uno de los que tienen más beneficios, es decir, que tienen márgenes de ganancia de hasta 10% o más. Sin embargo, también usualmente los métodos de pagos con mayor rango de ganancia son métodos de pagos que son más complicados operar o que tienen un porcentaje mínimo de riesgo trabajar con ellos, ya sea porque hay muchos contracargos de parte de clientes con actitudes fraudulentas, o ya sea porque hay mucho riesgo de que el mismo procesador de pagos te limite la cuenta y no te permita mover el dinero porque, bueno, los movimientos que haces con tu perfil de RTM de alguna forma para ellos es sospechoso, aunque tú estés utilizando el dinero para fines lícitos. Y bueno, entonces, como te explico, métodos de pagos que tienen mayores márgenes de ganancia son un poquito riesgosos de trabajar con ellos. El riesgo es muy, muy pequeño, es menos, o sea, es muy pequeño, puede ser, no sé, de cada 10.000 transacciones completadas con uno de esos métodos, una de ellas o dos de ellas sucede un contracargo de parte de un cliente. Pero ya eso va a depender muchísimo de qué tan distante estés tú dispuesto o dispuesta a arriesgar. Sí tienes mayores ganancias, sí tienes mayores beneficios, sin embargo, tienes que estar consciente de todas las cosas no tan buenas que tiene operar con ellos. Y bueno, si estás dispuesto a hacerlo, si te parece bien, de igual forma, lo haces. Otro tema muy importante que tengo que mencionarles es que RTM no tiene manera de comprobar
o de darle comprobantes a ustedes o facturas de pago para que cuando sucedan ese tipo de situaciones, que un procesador de pago les pida pruebas o comprobantes de los movimientos que han tenido en sus procesadores, pero a través de transacciones de RTM, nosotros no tenemos forma de darle, de comprobar eso para ustedes, y digamos que todo esto tiene que correr bajo su cuenta y bajo sus riesgos. Aún así nosotros seguimos siendo como unos facilitadores de esos movimientos, pero hay que estar consciente que en nuestras políticas y condiciones siempre está, se menciona que cualquier cajero que opera en la plataforma tiene el deber de reportar con su agencia, de tributos en su país, o si le piden comprobantes de ingresos, de fondos de cualquier procesador de pagos, tiene que buscar la forma de comprobar eso. Y la mejor forma que puedes hacer es hablando con un contador, con una agencia de tributos, con una persona que sepa y que sea profesional en eso y que sepa cómo ayudarte de esa manera. Entonces quiero que también entiendan que esto no es algo que simplemente vamos de vagas de ganar dinero en internet y ya, sino que si se toma en serio, si de verdad pretendes trabajar en esto como algo serio para ti, como algo que importa, tienes que también tomar en cuenta esas cosas que tienes que hacer. El proceso de las comisiones externas, yo te voy a dejar aquí un link donde aparece, es nuestro Help Center, nuestro centro de ayudas. Vas a encontrar esa duda y muchísimas más. Entonces la respuesta a eso la tienes ahí. Después de cuántas transacciones realizadas me habilitan el tablero avanzado, no solo cuando te aparecen una o dos, sino cuando te mandan un correo diciendo que se ha habilitado el tablero avanzado. Gracias y feliz noche. Pues cuando tú recibes el correo de que se habilita el tablero avanzado es porque ya lo tienes habilitado, puede que sea con solamente un método de pago, es decir, que tienes desbloqueado solamente un método de pago. Ya depende de ti registrar otros y cumplir con esas condiciones para que puedas seguir aceptando transacciones con ellos. Pero la respuesta concreta es que tienes que tener 5 transacciones completadas para aceptar transacciones de cualquier método de pago, unas únicas 5 transacciones. No es que tienes que completar 5 para una, 5 para otro método y así, no. 5 únicas transacciones y ya con eso puedes aceptar transacciones con otros métodos. Y si estás en Venezuela, lo que se requiere son 15 transacciones. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué pasa cuando enviamos la solicitud de pago por PayPal? Cuando el correo del compañero que aparece en los detalles de la transacción figura con un nombre distinto en PayPal. En este caso, si ya has recibido los fondos de esa persona, si no has recibido los fondos, tienes que cancelar y reportar al usuario. Si ya recibiste los fondos o la persona te pagó desde una cuenta que no es la de él y que los datos no coinciden con los registrados en RTM, y lo que tienes que hacer es, bueno, si recibiste los fondos, enseguida reembolsarlos a la cuenta desde donde los recibiste. Y si la persona ya confirmó en RTM, ya había confirmado que te envió los fondos, así sea de una cuenta que no le pertenece,
ahí lo que va a suceder es que ya no vas a poder como cancelarla directamente, sino que Mediaciones te va a contactar. Y ya les explicarás a ellos el proceso. Si por alguna razón fue que te diste cuenta antes de enviarle la factura, que las cuentas no coinciden, ahí sí tienes la oportunidad de cancelar la transacción en RTM sin problema, se va a cancelar. Pero lo que debes hacer es reportar al cliente al equipo de soporte. Sí, Carlos, igual tienes que cancelar. Porque, o sea, si el nombre no coincide y la persona está verificada en RTM, pero no coincide el nombre y sí el correo, pues igual, o sea, no coincide uno de los datos. Erickson pregunta cuáles son las precauciones o las buenas prácticas para transacciones en PayPal. Te voy a enviar una sección de artículos en nuestro blog que te van a ayudar con esa duda. En la sección de RTM Pro, que es este link que les voy a enviar por acá, están las guías y tutoriales para los cajeros, especialmente para cajeros. Entonces allí te recomiendo que te los leas todos, porque todos tienen buena información sobre cosas que no nos da tiempo a hablar aquí. Así que te recomiendo que lo leas porque ahí también está esa pregunta. Las transferencias deben ser entre entidades del mismo país. Pues si estás en países europeos, no, porque países de Europa por el sistema SEPA, ellos permiten hacer transferencias entre distintos países, pero dentro del área europea. Entonces, allí simplemente tendrías que registrar, si tienes una cuenta en Europa, tendrías que registrar tu cuenta, por ejemplo, si la tienes en España, y registras esa misma cuenta con el código IBAN en otros países, en cuentas bancarias de otros países, y bueno, te van a aparecer transacciones de bancos de otros países, pero que igual el proceso se va a hacer de la misma forma. También es importante que le hagas saber a tus clientes, a los que aceptes, que las transacciones son transacciones SEPA, para que ellos estén claros de que el dinero puede que no les llegue al mismo día. Y bueno, si el cliente está de acuerdo con eso, tú la haces sin problema, pero si el cliente necesita la transacción del mismo banco que la solicitó rápido, ahí lo ideal es cancelar para que otra persona que sí tenga ese mismo banco y esté dentro de ese mismo país se la haga. Digamos que Europa tiene esa facilidad, pero es una cosa que países latinoamericanos no la tienen. Y lo recomendable y lo que se tiene que hacer es que, bueno, si el cliente solicita una transacción de X banco en Colombia, nosotros aceptemos la transacción porque de verdad tenemos cuenta en ese banco y tenemos fondos disponibles para hacerlo. Así que a menos que sea una cuenta en Europa, no lo puedes hacer. Preguntan, por ejemplo, cuando no conozco un método de pago, ¿cómo puedo informarme de cuánta comisión cobra o cómo utilizarlos? Ejemplo, Argentina Personal. Debería llamar a personal y así sabría cómo utilizar ese dinero. Pues si te refieres a las comisiones de RTM no hay una manera fuera de aceptar la transacción de que tú sepas cuál es la comisión que te vas a ganar con una transacción. O sea, la única manera de saber qué comisión o beneficio vas a tener es aceptando la transacción o haciendo tu cálculo viendo la tasa de cambio que aparece en Rates.
Entonces, Rates es la página donde puedes ver las tasas de cambio. Así que te recomiendo que empieces a aceptar transacciones sí, que empieces a aceptar transacciones con métodos con los que de verdad conozcas y con los que te sientas en confianza. Si no, bueno, pregunta. Hay muchas comunidades en Facebook de cajeros y por allí hay muchos de ellos que se resuelven dudas. Ericsson, si tienes una cuenta SEPA de TransferWise, ¿puedo operar? Sí puedes operar sin problemas. Si es una cuenta SEPA, que lo puedas hacer, la verdad. Pero siempre comunicarle al cliente, porque lo ideal es que este tipo de transacciones, aunque sí están permitidas y el sistema europeo lo permite, en la mayoría de las ocasiones son transacciones que si no están dentro del mismo país o son del mismo banco, se van a demorar bastante. Porque sea 1 o 2 días, en algunas ocasiones se tiene suerte y se demora menos, pero esto va a depender mucho del banco, supongo yo. Así que siempre al aceptar esa transacción, hacerle saber al cliente que es posible que el dinero llegue en 1 o 2 días hábiles, para que la persona esté atenta y saber si está dispuesta a esperar tanto tiempo por su dinero. Erickson pregunta cómo puedo ciclar con BTC. Pues para ciclar tus fondos, tu dinero de RTM con BTC, tienes varias opciones. Realizas fondeos con Bitcoin a tu cuenta de RTM, ya sea como cajero o como cliente. O sea, tienes la opción de hacerlo. Como cajero tienes la opción de solicitar transacciones. Como cliente tienes la opción de solicitar transacciones y como cajero de aceptarlas. Siempre vas a tener mejor beneficio si las aceptas. Solo tienes que registrar tus monederos de bitcoins o de criptomonedas para que te empiecen a aparecer y registrarlos en los filtros. ¿Hay cajero común y avanzado? Rubén pregunta. No, el cajero es cajero. O sea, solo que se le puede decir cajero, se le puede decir usuario avanzado. Y bueno, tiene como esos dos nombres. Pero una vez que ya eres cajero, eres cajero. O sea, puedes aceptar transacciones. No hay como niveles ni tampoco nombres especiales. Simplemente hay distintas formas de llamarlo. Porque en la plataforma vieja hace como 2, 3 años, en el sistema aparecía no como compañero, sino cajero, que en este caso era la persona que aceptaba esa transacción. Y desde entonces, bueno, todavía queda esa costumbre de llamarlos así. ¿Por qué tengo tan pocas transacciones? Antes me salían muchísimas de PayPal, pero han venido disminuyendo. Pues Ericsson, esto va a depender mucho del mercado. Hay momentos donde hay muchas solicitudes, pueden haber semanas que no. Esto es algo que puede variar muchísimo. Puede que tú tengas tus filtros correctos y que tengas todo bien en tu cuenta y no te aparezcan transacciones por 1 o 2 días o por un tiempo, pero, o sea, sí te aparecen, pero no tienes allí como muchas disponibles porque puede que los clientes disminuyan el porcentaje de solicitudes y ese porcentaje que sí se solicita
es aceptada por compañeros que son más veloces o porque tienen esa ventaja de que clientes previamente ya los han preferido y tienen esa ventaja de tiempo. Entonces, eso es lo que puede estar sucediendo. O sea, las transacciones, las comisiones, la cantidad de solicitudes nunca va a ser lineal. No siempre el mercado se va a mover de la misma forma, eso siempre, siempre cambia. Y es un comportamiento y es algo que sucede pues en cualquier plataforma donde se mueva dinero. Y creo que no hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo. De verdad agradecemos que quieran ser parte de la familia de RTM. Si les quedó alguna duda, no duden en preguntar al equipo de su aporte, no duden en crear sus tickets o escribir al bot y por allí los vamos a ayudar. Les recuerdo que todos los lunes y los jueves el equipo de Marketplace tiene webinars especializados para cajeros. El día de los miércoles es mi turno y bueno, me encargo de explicarles cómo funciona el tablero avanzado y los beneficios que pueden tener con él. Y los días jueves mi compañero Rayo les ayuda con temas relacionados con los ciclos, de cómo ciclar fondos, de cómo tener mejores rentabilidad, cómo hacer sus movimientos para tener mejores ganancias. Y bueno, les recomiendo que ingresen. Igual durante toda la semana se están haciendo otros webinars no relacionados con ser cajeros, pero que igual pueden ser muy útiles, así que les recomiendo que se unan y se pueden inscribir en el mismo link donde se inscribieron para este webinar. Sí, los jueves son para los compañeros que ya tienen más tiempo en la plataforma o simplemente que están iniciando o que aún no tienen su tablero de cajero activado, pero simplemente quieren saber cómo obtener rentabilidad. O sea, puedes ingresar allí. Si es muchísimo, lo puedes entender mucho más si ya eres si ya tienes tiempo en esto, o al menos ya sabes cómo usar el tablero, pero igual para novatos también sirve. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana.